Bien, hermanos, en esta mañana vamos a estar ubicados o discutiendo. ¿Qué hice mal? Ay, los niños. Gracias. Efraín me hace. Y yo dije, dejé algo allá abajo. Gloria a Dios. ¿Ah? Bien, hoy hay muchos niños. Gloria a Dios. Bien, vamos a tener una breve oración por nuestros niños, nuestra niñez. Ya se nos quedó otro, aquel todavía gatea. Y no, él quiere ir, pero no puede. Bien, damos gracias al Señor. Gracias, Padre, por toda la niñez que tenemos hoy, Señor. Bendícela, Señor, y permite que crezcan en el conocimiento de tu palabra. Pedimos esto todos los domingos, porque queremos que sean cristianos victoriosos, Señor, y que cuando tengan edad, Señor, puedan glorificar tu nombre. Gracias por Marisol, Señor, que toma su tiempo para darle a ellos, Señor. Y de igual manera te da su tiempo a ti, Señor. Permite que podamos tener muchas maestras, Señor, en el futuro, para que podamos tener nuestros hijos atendidos, Señor, porque de eso se trata la familia de Cristo. Y en el nombre poderoso de Jesús que te damos gracias. Amén. Bien. Si alguien va a escuchar el mensaje de la semana pasada, sépase que mi voz se escucha doble, porque parece que se quedó algún micrófono encendido y todo lo que yo digo se repite. Yo me quiero asegurar de que aquí no hay nada prendido para que no ocurra lo mismo, Charlie, que estemos seguros que todos los micrófonos estén apagados. Y estaba diciendo que hoy vamos a discutir o vamos a continuar con el mismo pasaje que del que estuvimos hablando la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de Marcos 11 y vimos los versículos 11 y 12, yo creo. Hoy vamos a hablar del 20 al 26. Vamos a ir hacia la segunda parte de ese pasaje. Y quiero que lo busquen para que podamos leerlo. Y mientras lo leemos, antes de leerlo, nos ponemos en pie para honrar la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis tampoco, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú la envías con propósito y gracias porque ministró a mi vida primeramente. Permite que pueda llegar al corazón de mis hermanos, Señor, y ellos puedan discernir aquello que tú tienes que hablar individualmente con cada uno de ellos en sus corazones. Y es por Cristo Jesús, Señor, que te lo pedimos todo. Amén. Bien. Esta historia que vamos a leer en el día de hoy es parte del pasaje, como yo dije, de la higuera estéril que discutimos la pasada semana. Y en el día de hoy vamos a darle continuidad y vamos a terminar
este domingo lo que iniciamos el domingo pasado. Y vamos a hacer un breve recuento de lo que discutimos la vez pasada, porque si no, no vamos a entender el contexto de lo que queremos decir hoy. Y el domingo pasado iniciamos diciendo que era la semana de la Pascua. Y Jesús se encontraba en los últimos días de su ministerio. Todavía había muchas cosas que hacer y muchas cosas que comunicarle a los hermanos israelitas, a los religiosos de Israel. Y él ya había hecho su entrada triunfal a Jerusalén y en estos momentos se encontraba viajando de Betania a Jerusalén con sus discípulos. Y a su paso alcanza a ver a lo lejos una higuera que tenía hojas, tenía muchas hojas. Y fue a ver si tal vez esa higuera tenía fruto, porque no era tiempo de cosecha todavía, pero la higuera tenía muchas hojas. Pero cuando llegó a ella, se encontró que no tenía frutos. Y como no tenía frutos, la maldijo. Entonces la pregunta que nos hicimos el domingo pasado era ¿por qué Jesús maldijo la higuera? Porque no tenía higos. Si la palabra específicamente nos dice que no era tiempo de la cosecha, no era tiempo de cosechar higos todavía. Y para contestar esta pregunta, entonces, explicamos que la planta de higos da el fruto antes de tener las hojas. Lo que presuponía que si la planta estaba llena de hojas, era porque ya tenía fruto. De manera que este árbol fue maldito por Jesús, no porque le faltaba fruto, sino por lo que aparentaba ser que no era. Parecía ser que tenía fruto porque tenía hojas, pero no tenía fruto. Y a raíz de esto, Jesús fue al templo y volcó las mesas y sacó los cambistas del templo y limpió la casa y les dijo que su casa era casa de oración, pero que ellos la habían convertido en una cueva de ladrones. Y en lugar de escucharlo y tratar de entender lo que Jesús estaba tratando de comunicar, le cuestionaron las palabras a Jesús. Entonces concluimos diciendo el domingo pasado que las palabras y las acciones de Jesús se basaban en el hecho de que la higuera simbolizaba a Israel. ¿Por qué? Porque este era el pueblo de Dios. Era la viña que el Señor había plantado en la tierra prometida. Y Dios está esperando que Israel dé fruto. Pero Israel vivía con apariencia de fruto. Parecía que tenía, porque debían tener fruto, pero en realidad no tenían fruto. Todas las hojas que tenían, o sea, toda la actividad religiosa y el quehacer de todos los religiosos, le hacía aparentar que tenía fruto, pero lo único que tenía, en realidad, eran hojas. No había fruto. Porque en realidad, esto era una higuera estéril. Pero Dios los había llamado y tenía expectativas con ellos. Y le había dado todo lo que ellos necesitaban para que dieran fruto y no lo habían dado. Y es por esto que Jesús termina maldiciendo la higuera. Porque nosotros como cristianos o como hijos de Dios o como pueblo de Dios en aquellos tiempos somos cristianos, somos llamados a dar fruto. Y este es el contexto de lo que vamos a discutir en el día de hoy. Ahora entramos en los versículos del 20 al 26 y dice la palabra de la siguiente manera. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado.
Los discípulos estaban todavía enfocados en la higuera. Volvieron a pasar y estaban enfocados en el hecho de que Dios, ¿verdad? Porque cuando usted lee la porción bíblica, dice, y los discípulos oyeron cuando Jesús maldijo la higuera. Pedro, que es bien astuto, está escuchando estas palabras. Y cuando regresan, le dice, mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro está pensando, todavía está tratando de digerir lo que ocurrió. Pero en estos momentos Jesús no responde a los discípulos con ninguna explicación de lo que esto significa, con ninguna explicación de lo que Él hizo. Jesús sabía que la higuera estaba seca, Él no tenía que mirar la higuera, Él sabía lo que Él había hecho. Pero ya Él había resuelto el problema, porque Él maldijo la higuera con un propósito. El problema estaba resuelto, Él había hecho lo que tenía que hacer con respecto a la higuera. Y Él había ido al templo y le había dicho lo que tenía que decirle. ¿No dieron fruto? Están fuera. Entonces Él le dice a Pedro de la siguiente manera. Esto es lo que Él le contesta. Tened fe en Dios. Y esta transición no parece que tiene coherencia, parece un poco rara, porque de la higuera maldita se secó a tener fe en Dios. No, esto no hace sentido. Jesús está tratando de comunicarle algo, ¿verdad? Pero no tiene ninguna relación con el pasaje de la higuera. Y es que Jesús lo quiere sacar de ahí. ¿Qué era lo que Jesús tenía en mente? Y yo estuve meditando en estas palabras de Jesús y me puse a analizar que si pensamos en lo que Jesús está diciendo, Jesús no está pensando en lo que Él hizo. Él no está pensando en la higuera, Él no está pensando en el templo, Él no está pensando en lo que hizo hace un día atrás, como hacemos nosotros, que nos sentamos a analizar y a darle vuelta a los hechos. Él no parece estar preocupado de si lo que hizo está bien o mal, porque no está pensando en el pasado. Jesús está enfocado en el futuro. Él no quiere discutir un pasado estéril. Él está pensando en lo que está por venir. Él va a ser crucificado en 3 días. Y Él tiene mucha tarea que hacer con estos discípulos. Porque Jesús está muy seguro de su misión. Y Él tiene que estar pensando en hacer la voluntad de Dios. Él hizo la voluntad de Dios. Él la hizo. ¿Ya la hizo? Vamos a lo próximo. El pueblo tuvo la oportunidad de dar el fruto. Esperamos 400 años. Dios le habló por medio de los profetas. El pueblo no respondió. Hubo 400 años de silencio profético y esta gente no cambió. Dios nos espera. Dios nos da tiempo. Dios nos habla. Pero si no hacemos, Dios pone el hacha a la raíz y dice que el árbol que no da fruto es cortado y echado afuera. De manera que Dios lo cortó. Jesús fue y lo hizo, pero Dios lo cortó. Él está simplemente enfocado en hacer la voluntad del Padre. Y por eso le contesta a Pedro, tened fe en Dios. Porque ahora estos discípulos tienen que aprender a ser como Jesús. De manera que estén preparados para lo que viene. Porque ellos necesitan entender que tienen que trascender, dejar el pasado atrás. Tienen que aprender a manejar lo que Dios va a poner en sus manos dentro de muy pocos días. Porque ellos no lo saben, pero ellos van a ser los discípulos que van a ir a llevar este mensaje. Ellos todavía no se han enterado. Y Jesús le está diciendo, cambia tu mentalidad. No pienses en el pasado. Porque si vamos al pasado, hermanos, vamos a nuestro viejo hombre. Y Dios no lo quiere en nuestro viejo hombre. Dios nos está diciendo que nosotros nos tenemos que enfocar en nuestro futuro. Y nuestro futuro es nuestro nuevo hombre.
Si Dios te sacó del viejo hombre, porque estamos mirando al pasado. Y esta gente todavía estaba en su religiosidad. Estos discípulos todavía estaban acostumbrados a los fariseos y a los escribas. Y Jesús tiene que hacer que esta gente cambie su mentalidad. Viene un nuevo orden, una nueva forma de adorar a Dios, una nueva forma de servirle a Dios. Y ustedes tienen que entender y poner su mirada en esto. Y lo que tú tienes que hacer es tener fe en Dios. Tener fe en Dios. No hables de la higuera, eso se quedó atrás. Eso tuvo su propósito. Porque Dios está a punto de hacer algo nuevo con Jesús. Le quedan 3 días para su ministerio. Y lo que Jesús está diciendo, le está diciendo a Pedro es, olvídate de lo que se ha secado. Olvídate de lo que se ha secado en tu vida. Dios lo secó, déjalo atrás. Eso es parte de tu vida pasada. Porque si pones tu mirada en tu vida pasada, no vas a ver las maravillas que Dios tiene para contigo. A veces nos quedamos estancados en lo que éramos, en lo que dejamos atrás. Y si no ponemos nuestra mirada en lo que Dios tiene para nosotros, nos perdemos las experiencias de la nueva vida en Cristo que Él tiene para nosotros. Y de esa manera no crecemos. No podemos crecer recreándonos en el pasado. Crecemos mirando lo que Dios va a traer. Porque podemos entonces caminar hacia esa perspectiva. Y dice la palabra que Dios iba a hacer algo nuevo. Porque cuando Dios hace algo nuevo, Él no hace una cosa nueva, Él hace todas las cosas nuevas. Y ciertamente Dios iba a hacer todas las cosas nuevas. Y ya Él comenzó a hacer todas las cosas nuevas. Dios va a usar a estos discípulos que son novatos para llevar el Evangelio a todo el mundo. Y a estos pecadores, pescadores se van a convertir en pescadores de hombres. Porque Dios usa gente nueva de todas las esferas, con mentalidades diferentes, que no se amedrenten ante los hombres y que están dispuestos a seguir las instrucciones divinas. Esa es la gente que Dios utiliza. Tú tienes que estar dispuesto a hacer lo que Dios te diga. Pero a veces nos dicen y pensamos que nos está diciendo el hombre. Y no sabemos que Dios está utilizando al hermano para decirnos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Tenemos que tener una mentalidad diferente, hermanos. Y eso es lo que Jesús le está tratando de compartir a Pedro. Por lo tanto, Jesús responde con un mandato. Y el mandato es tener fe. Tener fe no es una opción. Es un mandato, es algo que tú tienes que hacer. Y si deseas entender lo que viene, tienes que aprender a tener fe. Porque tienes que aprender a relacionarte con Dios. Porque si tú te acercas a Dios, Él te escucha. Pero tienes que acercarte con fe. Y ahora esta frase tan corta que Jesús acaba de pronunciar puede tener otras implicaciones que también son de importancia para nuestra vida espiritual y que muchas veces no nos damos cuenta y caemos en errores. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos dudas en torno a ellas. Y Jesús desea enseñarle a sus discípulos en esta hora que cuál es la relación que existe entre la fe y el poder. El poder que Dios tiene para hacer cualquier milagro. Tener fe. Si tú tienes fe, tú puedes hacer lo mismo que yo hice. ¿Verdad? Porque el poder es de Dios. Pero la fe la tienes tú. Tú tienes que tener fe de que ese milagro va a ocurrir. Y tienes que tener fe, pero no es fe en el milagro, sino la fe en Dios, que es el que hace posible que el milagro se haga. Porque el objeto de fe aquí es Dios. El poder de Dios siempre está ahí disponible. Pero la fe tuya está disponible siempre. O a veces nos debilitamos en la fe. El poder de Dios
Nunca dice que no. Tu fe muchas veces languidece. Y hay una relación entre las dos cosas. Y a veces las cosas nos pasan, no ocurren, pero no es porque Dios no tenga poder. Tal vez por tu falta de fe. Y Jesús sencillamente le está diciendo a los discípulos, no se sorprendan por lo que ocurrió. No se sorprendan por lo que ustedes vieron, sino que pongan su mirada en Dios, que es el autor de todo milagro. Porque cuando presenciamos milagros, como esta gente, quedan maravillados por lo que ven y se van tras el milagro, en lugar de poner su mirada en Dios. Así somos nosotros, que sencillamente ponemos nuestra mirada en el milagro y nos olvidamos de Dios, que es el que hace que el milagro sea posible. Nos maravillamos con los profetas, nos maravillamos con los apóstoles, nos maravillamos con los llamados hombres de Dios que tienen guardaespaldas y los convertimos en celebridades, es culpa nuestra. El gran poder de Dios va ahí. Pero no nos maravillamos con el hacedor de milagros. Nos olvidamos de aquel que hizo el milagro. Son seguidores de hombres y nos dejamos engañar. Queremos ver milagros y prodigios, hermanos, y los cultos se llenan, las iglesias se llenan cuando hay este tipo de culto. Pero no nos acercamos a Dios y no queremos ver el milagro más grande que Dios puede hacer en nuestras vidas, que es la transformación de tu vida vieja a tu vida nueva. Ese es el milagro más grande, el milagro de la salvación que nosotros podemos experimentar en nuestras vidas. Pero un milagro que no se ve, es un milagro que solamente da fruto. Y tú sabes que ocurrió por el fruto. Pero nosotros queremos ver cosas grandiosas. Pongamos nuestra mirada en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual interna. Ese es el milagro que Dios quiere, en ese que tú te enfoques, no en los que están afuera. Y hablando de poder, Jesús le está diciendo, yo puedo hacer lo que hago porque mi comunión está en Él. No con nadie más. Yo y el Padre y yo somos uno. Vivan en actitud de dependencia de Él. Porque Él es la fuente de todo poder. Porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y separados de Él, nada podemos hacer. Si nosotros vivimos dependientes de Él y en comunión con Él, lo que nosotros pidamos será hecho. En el nombre de Jesús. Eso es lo que Jesús le está queriendo decir. Y luego Jesús le comparte un ejemplo de esta relación de fe y poder. Y esa es la que vamos a leer ahora. La próxima parte dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. En la imaginación del judío, una montaña significaba algo muy fuerte, algo inmovible, algo que tú no podías remover. Un problema que estaba en medio de tu vida y tú no podías resolver. Y lo que Jesús nos desea ilustrar en este verso es que podemos mover cualquier problema en nuestra vida, por grande que sea, solo confiando en el Señor. Ese es el tipo de fe y confianza que tú debes tener y que yo debo tener. O sea que las grandes dificultades de nuestra vida pueden ser removidas cuando tenemos fe en Dios. Pero tenemos que pensar en una cosa. Que tú tienes que saber enfocarte. Porque no te puedes enfocar en la dificultad. Tampoco te puedes enfocar en el milagro. Te tienes que enfocar en el Dios que mueve la montaña. Porque el Dios al que tú le sirves es mayor que la montaña de problemas que tú tienes, que tú piensas que no puedes remover porque tú no las vas a remover. Él las va a remover por ti. Porque Él es el que tiene el poder, pero tú eres el que tienes la fe. Y si tú tienes fe como un grano de mostaza, como canta Ruth,
como un grano de mostaza. Tú le vas a decir a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. La montaña se moverá. Porque nada hay imposible para Dios. Ahora bien, Jesús les habló de fe como un elemento esencial que tienen que tener, porque nosotros no le podemos servir al Señor sin fe. Eso es imposible. Pero ahora Jesús dirige la conversación, la cambia hacia la oración, porque la fe es un elemento esencial en la oración. Y estos hermanos que van a ir en 3 días se van a quedar solos y se van a quedar apesumbrados y se van a quedar desolados sin saber qué van a hacer. Tienen que tener fe en Dios. Y tú no sabes lo que nos va a pasar a nosotros en el día de mañana. Nosotros tenemos que agarrarnos de la fe, de la confianza de que Dios está con nosotros en medio de la situación. Porque volvemos a decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la oración es necesaria para que podamos tener comunión con Dios, y eso era lo que ellos necesitaban saber. Porque esta gente le oraba a Dios, pero ellos no tenían ninguna relación. Ellos tenían una rutina de oración repetitiva, pero esa oración no daba fruto. Porque como sabemos que no daba fruto, porque este pueblo no dio fruto, se quedaron igual, no cambiaron. No tenían una relación con el Dios viviente. Tuvo Dios que enviarle a Jesús. De manera que Jesús está intentando enseñarle esto antes de irse. Sin embargo, la fe no es el único elemento que necesitamos para que nuestras oraciones sean contestadas. Y ahora Jesús va a añadir estos elementos en los versos subsiguientes. Por lo tanto, Jesús le dice, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis, Dios vendrá. Este versículo nos dice que todo lo que pidiereis, orando. Si creemos, o sea, si tenemos fe, lo recibiremos. Esto está bien inclusivo. Fantástico. Si nosotros le pedimos a Jesús, todo lo que nosotros queremos nos va a llegar. Eso suena a Santa Claus. Y eso, aún Santa Claus no nos trae todo lo que nosotros queremos. Es como si Dios nos diera un cheque en blanco. Como si Dios nos diera un cheque en blanco. Tú vas a pedir todo lo que tú quieras. Hay cosas que te convienen, pero hay cosas que no te convienen. Entonces, tenemos que pensar 2 cositas. Primeramente, que Jesús estaba hablando privadamente con estos discípulos, que son novatos, y van a ser enviados a llevar este mensaje a través del mundo. Y ellos necesitan en estos momentos entender y adquirir esa confianza, que ellos no saben que la van a necesitar dentro de 3 días, para que sus oraciones sean contestadas. En segundo lugar, esta no es la única lección que tenemos sobre la oración. Hay otros pasajes que nos hablan sobre la oración y que debemos de tener cuidado de no separarlos del resto de la Escritura. Debemos de integrar todo lo que hay y así ponemos el rompecabezas, lo podemos formar. Solo interpretamos este versículo pensando que si tú oras realmente, que si tú oras mucho, Dios está obligado a contestar tus oraciones. Que tú vas a torcer la mano de Dios y Dios te va a contestar tu oración, no importando lo que tú pidas, porque eso no va a ocurrir. Pero si examinamos el Padre Nuestro, podemos entender que el propósito de la oración no es que se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Eso lo dice el Padre Nuestro. Por tanto, si comparamos otra parte de la Escritura, yo les voy a nombrar 2 más y vamos a resolver este issue. Santiago 4:3 nos dice, pedimos y no recibimos, porque pedimos para nuestros propios deleites. Ahora tú pediste, pero no lo recibiste. Pero el otro versículo dice que si tú pides con fe vas a recibir todo
lo que tú pidas. Pero aquí dice que pedid y no recibís. ¿Por qué? Porque tú pides lo que no te conviene. Porque tú pides para tus propios deleites. De manera que Dios no te va a dar todo lo que tú pidas, porque no te conviene. Porque tú no le das todo lo que tú pidas, lo que tu hijo pida. Tú no se lo das todo, porque tú sabes lo que le conviene y lo que no le conviene. No te esfuerces que no vas a llegar, aunque pidas todas las cosas que dice el versículo anterior. El hecho es que este versículo está enfatizando el hecho de que no sabemos pedir. No sabemos pedir. Pero entonces vamos a 1 de Juan 5:14 y vamos a ver cómo es que debemos pedir. Entonces, ¿cómo es que debemos pedir para recibir todo lo que nosotros queremos? Y dice de la siguiente manera. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que recibiremos cualquier cosa que le hayamos pedido. En este recibiremos cualquier cosa que le hayamos pedido. Pero ¿cómo pedía Jesús? Jesús pedía de acuerdo a la voluntad de Dios. Así era que Jesús pedía. Y Él está hablando desde ese contexto, desde su contexto, porque Él pedía de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer entonces en esta mañana es, ¿y cuál es su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo no la conozco. A veces sabemos lo que Dios quiere. Y pedimos de acuerdo a eso, porque Dios nos lo ha revelado. Pero no sabemos todas las cosas. No sabemos siempre cuál es la voluntad de Dios. Pero dice la palabra que cuando estamos en Cristo, en la vida nueva, cuando Él es el Señor de nuestras vidas, cuando nosotros lo obedecemos, cuando hemos hecho el trabajo de echar esa vida vieja a un lado y de nutrir ese corazón nuevo que Él nos ha dado y hemos echado todas las cosas viejas, esa vieja criatura la hemos echado afuera. Dice que Él nos da un nuevo corazón. Y cuando alimentamos ese nuevo corazón, entonces Él puede sembrar en nosotros aquello que Él quiere que nosotros hagamos. Porque dice la palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y a veces nos confundimos y no sabemos si viene de parte de Dios o esto es algo que yo me inventé. ¿Verdad? No estamos seguros, pero el Señor nos va confirmando según pasa el tiempo. Pero es, hermanos, cuando tenemos un nuevo corazón. Por eso no podemos mirar atrás. Porque si miramos atrás nos quedamos en el viejo hombre. Nosotros tenemos que enfocarnos al futuro para que nosotros podamos entender los designios de Dios. Dios te va a hablar, pero es cuando tú caminas hacia el futuro y Él te va a guiar porque tú vas viendo el camino. Te va a hablar si tú te encargas de hacer que esa nueva criatura crezca en tu vida. Ese nuevo corazón te va a dejar saber cuál es la voluntad de Dios. Pero un corazón como el que teníamos, lleno de emociones negativas, lleno de rencor, lleno de maldad, no te va a dejar saber cuál es la voluntad de Dios, porque Dios no habita en medio del pecado. No habita. Nosotros tenemos que estar en novedad de vida para entender cuál es la voluntad de Dios. Hay gente que quiere entender cuál es la voluntad de Dios, pero todavía está en su vieja criatura y no ocurre. Dios no te va a hablar de esa manera. Tú tienes que mirar al presente, tú tienes que mirar al futuro, hacia donde Dios te quiere llevar. Y Él te va a decir, es por aquí. Pero si tú estás mirando para atrás, no hay camino para allá. El camino de Dios está acá al frente. Tienes que salir de tu vieja criatura, hermano. Tienes que salir de tu viejo hombre. Y si tú no estás dando estos pasos, tienes que ser precavido y tienes que ponerte en la marcha. Porque tú sabes qué, ese nuevo hombre es el que se va contigo cuando tú mueras en esta tierra.
Ese es el que es eterno. Ese es el que va a ir contigo a la eternidad. Tenemos que estar ocupados en nuestro nuevo hombre. Y de otra manera, finalmente, no he terminado. Si no estamos todavía seguros de cuál es la voluntad de Dios y cuáles son sus propósitos, entonces pidamos como Jesús pidió, bien sencillo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero manténgase ahí, no lo diga de boca, porque decimos eso y después vamos y hacemos lo contrario. Le ayudamos a Dios para que se haga nuestra voluntad. Entonces no va a ocurrir. Le ayudamos a Dios. O digamos, como dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Los músicos pueden pasar ahora. Y finalmente, Jesús añade y termina de la siguiente manera: y cuando estéis orando, perdonad. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No podemos esperar que Dios perdone nuestras ofensas si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a nuestros hermanos. Eso es mucha presunción. Oh, perdóname a mí, pero yo no voy a perdonar a aquel. Nos queremos pasar de listo. Dios es justo, hermanos. El no perdonar a nuestros hermanos, escucha, hace que nuestras oraciones no sean contestadas. Ahí nos quedamos. Y eso no depende de nuestro hermano, depende de quién. De nosotros. ¿Él tuvo la culpa? No importa. Depende de ti. El mandato es para ti. Perdona a tu hermano, tan sencillo como eso. No dice si tuvo la culpa, si no tuvo la culpa. Perdona a tu hermano. Porque el segundo mandamiento es que tú ames a tu prójimo como a ti mismo. Y para eso Dios nos hizo cuerpo de Cristo, para que estuviéramos en comunión los unos con los otros. Pero quiero recordarte algo. Si tú amas a tu hermano, recuerda que el amor es sufrido, no busca lo suyo, no guarda rencor y todo lo soporta. Todo lo soporta. Esos versículos son de 1 Corintios 13, que describe lo que es el amor en términos bíblicos. Si tú amas a tu hermano, pero no lo soportas, tú no lo amas. No lo soporto, tú no lo amas. Si tú amas a tu hermano, pero tú le guardas rencor, tú no lo amas. ¿Me entendieron? Si tú amas a tu hermano, pero tú no lo proteges, tú solamente buscas lo tuyo, tú no lo amas. Y tenemos que poner la palabra al revés para saber si amamos. Para saber si amamos, porque tenemos que amar verdaderamente como dice la palabra. La falta de fe, hermano, no es el único obstáculo para la oración eficaz. Negarse y perdonar o aferrarse al rencor pueden también obstaculizar nuestra oración. Aferrarse a que sencillamente tú no quieras amar. Aferrarte a tu raíz de amargura, aferrarte a tu rencor. ¿Tú sabes qué son estas? Obras de la carne. Y si hay obras de la carne en tu corazón, tú estás en tu vieja criatura. Un corazón de una nueva vida está libre de todo eso. Libre. Y en toda esta endemiaje que hemos descrito aquí, lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que mirar hacia la nueva vida, que tenemos que mirar hacia el futuro que Dios tiene para nosotros personalmente y que tiene para nuestra iglesia. Porque si cada uno de nosotros no hace el trabajo individual, el cuerpo de Cristo se va a afectar. Y como cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros es responsable de hacer la parte que le toca. Tú tienes que crecer en lo personal. Tu vida cristiana tiene que crecer, tu nueva vida tiene que crecer en ti, para que nosotros podamos
ejecutar como cuerpo de Cristo. Y termino con esto. Como cuerpo de Cristo, hermanos, debemos de alinearnos a la voluntad de Dios. Y este es el final del discurso. Hay 3 cosas que el Señor nos ha exhortado en esta mañana. Tenemos que creer, tener fe. Tenemos que orar y tenemos que perdonar. Porque la oración no es efectiva si tú no tienes fe y si tú no perdonas. Y la oración es la base que tenemos para desarrollar nuestra relación con Dios. Y para tener esa relación con Dios, entonces, tenemos que orar, pero para orar tenemos que haber perdonado y tenemos que tener fe. 3 cosas que se interrelacionan y que no pueden vivir la una sin la otra. No seamos como Israel. Tenemos que aprender de los errores de este pueblo. Nosotros somos el nuevo Israel, el Israel espiritual. Vivamos como lo nuevo de Dios. Vivamos como el nuevo Israel, porque somos nuevas criaturas. ¿En cuál de estas tienes que crecer tú en esta mañana? ¿En el creer? ¿En tu fe? ¿En la oración? ¿O en el perdón? Y yo te invito a que te acerques al altar. A que te acerques al altar, porque solamente Él puede hacer la obra en ti. Porque Él es hacedor de milagros. La fe es tuya. Si tú te acercas en fe, Él puede cambiar tu corazón. Él puede remover la montaña que te está dificultando llegar a Él en esta mañana. Él te puede guiar en el proceso de restauración. Pero tienes que enfocarte en Él. No te puedes enfocar en el problema, hermano. Alábalo. Háblale. Él es el hacedor de milagros. Olvídate del problema. Enfócate en Cristo. Enfócate en Dios. Y verás cómo crecerás en Él. De manera que tenemos que intensificar la oración para que el Señor nos pueda abrir un lugar, podamos movernos como iglesia a algún lugar estable, pero tenemos que saber orar. ¿Usted me entiende, hermano? Porque si oramos y no seguimos las instrucciones bíblicas, nos vamos a quedar en el mismo sitio. Tenemos que saber orar. Vamos a enfocarnos en Dios, que Él es el que abre puertas y cierra puertas. Vamos a orar con fe y vamos a saber relacionarnos con nuestros hermanos y perdonar si en algo tenemos que perdonar. Mientras escuchamos la alabanza, vamos a movernos al altar y aquí está la presencia de Dios. Eso es lo que significa el altar. No te cohibas, porque nosotros hemos escuchado la palabra de Dios en esta hora. Cuando nosotros venimos al altar, nosotros respondemos a lo que Él nos ha dicho. Respondemos a Él. Y Él está esperando que nosotros nos acerquemos con corazones contritos. Está esperando que obedezcamos lo que Él nos está diciendo. Tenemos que ser obedientes a Él. De manera que escuchemos, meditemos y oremos.